El circuito de utilización de medicamentos en los hospitales comprende diversas etapas, que van desde la selección y compra del medicamento hasta el seguimiento una vez se administra el fármaco al paciente, para valorar la respuesta y los efectos secundarios del mismo. Entre las diversas etapas de este circuito destacan la prescripción del medicamento, la validación y preparación del medicamento y su administración. En todas ellas intervienen numerosos profesionales sanitarios y de todos ellos depende el adecuado funcionamiento del circuito. La prescripción y la administración de medicamentos se presentan como dos etapas cruciales donde se ha visto un riesgo más elevado en la producción de errores de medicación. En un servicio de urgencias tipo, los errores de administración más frecuentes se han relacionado con procedimientos de registro inadecuados, con la hora de administración o la preparación errónea del medicamento, o bien con la no comprobación del adecuado cumplimiento del tratamiento, fundamentalmente relacionado con la administración por vía oral de los medicamentos. En cuanto a la fase de prescripción, los errores más frecuentes se encuentran relacionados con prescripciones incompletas, es decir, falta de claridad en dichas prescripciones, con la prescripción de medicamentos innecesarios o, por el contrario, necesarios, relacionados con una inadecuada conciliación del tratamiento domiciliario del paciente, o la sobredosificación de tratamientos. En ambas etapas se ha comprobado que la gravedad de estos errores, si alcanzasen al paciente, en la mayoría de los casos sería no significativa. Los pacientes más susceptibles de presentar este riesgo se ha demostrado que son los pacientes de mayor edad, polimedicados y pluripatológicos. Un ejemplo de error de medicación potencialmente letal en un servicio de urgencias se presenta con este caso. Una paciente diagnosticada de carcinoma de sigma estadio 4, tratada con poliquimioterapia y cirugía, que acude al servicio de urgencias por una anemia severa debido a unos sangrados crónicos cuyo tratamiento va a ser una transfusión y alta a su domicilio. La paciente, entre las prescripciones presentes en su historia electrónica, destaca el Xeloda 500 miligramos, que es la capacitabina oral, que es un citostático que se utiliza para diferentes tipos de tumores. Este fármaco se dosifica en función del índice de masa corporal del paciente en ciclos de 7-14 días. Una vez llega a urgencias, entre las diferentes prescripciones que se le ponen a la paciente, destaca el Xeloda 49 comprimidos cada 24 horas. Como se puede observar, aquí podemos encontrar varios errores de medicación. Por un lado, la prescripción es incompleta, puesto que nos falta la dosificación del fármaco y la vía de administración. Por otro lado, la dosificación también es incorrecta. Se prescribe cada 24 horas cuando los 49 comprimidos debería tomarlos la paciente a lo largo de 7 días. Y finalmente, otro de los errores que podemos detectar es que el medicamento es innecesario, ya que la paciente hacía 2 meses que su oncólogo había suspendido el tratamiento con este citostático. Con esto me gustaría destacar que los medicamentos de uso hospitalario no están a día de hoy registrados en la historia electrónica del paciente. Entre los medicamentos de uso hospitalario destacan fármacos tan importantes como son los del VIH, la esclerosis múltiple, artritis reumatoide, que es muy importante tener en cuenta a la hora de valorar un paciente y revisar la historia electrónica del mismo. La conciliación de la medicación es un proceso fundamental para prevenir este tipo de errores. ¿Y qué es realmente la conciliación de la medicación? Pues no es más que aquella práctica que tenemos que desarrollar para garantizar que el paciente presente una prescripción adecuada con todos los medicamentos que necesita. En definitiva, identificar aquellas discrepancias medicamentosas no intencionadas en el tratamiento del paciente. En general, para prevenir errores de medicación en cualquiera de las etapas de utilización de medicamentos, tenemos que tener en cuenta y aplicar principios básicos y fundamentales como son la regla de las 6 Cs. Paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta, hora correcta
y seguimiento correcto. Si nos centramos en el servicio de urgencias, algunas de las estrategias que podemos aplicar para prevenir errores de medicación son asegurar una prescripción clara, legible y completa, lo que nos lo va a facilitar la implantación de nuevas tecnologías como son la prescripción electrónica. Garantizar una prescripción individualizada, fundamentalmente en pacientes con insuficiencia renal hepática o con medicamentos de alto riesgo o estrecho margen terapéutico. Establecer tareas de conciliación de la medicación, en la cual estén implicados todos los profesionales sanitarios, dirigida a conseguir una prescripción actualizada de la historia electrónica del paciente, prestando especial atención a los medicamentos de uso hospitalario e implicando al paciente o su cuidador. Para desarrollar todas estas tareas es fundamental la creación de equipos multidisciplinares en los diferentes niveles asistenciales, con el objetivo de garantizar la continuidad asistencial y farmacoterapéutica del paciente. Los errores de medicación que alcanzan a los pacientes tienen un impacto económico para el sistema sanitario, muchas veces traducido en un incremento de la estancia hospitalaria del paciente. En la web www.caringandsaving.com se encuentra alojada una herramienta de simulación accesible para todos los profesionales, donde se pueden manejar diferentes variables que pueden influir en el gasto relacionado con este tipo de errores. Variables como pueden ser la gravedad de los errores o el mayor o menor número de entradas de los pacientes al servicio de urgencias.